Buenos días, somos el grupo número 5, pertenecemos a la unidad educativa Santa María Goretti, bajo la tutela del analista Vicente Carbo. Las personas que conforman el grupo son: ¿qué aprenderás en este video? Pues nuestro propósito es darles a conocer los tipos de discos duros y sus características, y los temas a tratar son: 1. Tipos de disco. 2. Características de los discos. 3. Diferencias entre HDD y SSD. Y 4. Ventajas y desventajas de cada tipo de disco. Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de tercero técnico, mi nombre es Itati Cobos y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de discos duros. Para empezar conoceremos cuáles son los tipos, que son 4. Para empezar tenemos el disco PATA, o por sus siglas en inglés, que son las de aquí. También tenemos el disco SATA, o también conocido por sus siglas en inglés, que son estas. También tenemos el disco SCSI, también conocido por sus siglas en inglés. Y por último el disco SDD, o también conocido por sus siglas en inglés, que son las siguientes. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. Para empezar por el disco PATA, que nos presenta una interfaz estándar en donde es un almacenamiento de datos masivos como discos duros, unidades ópticas a la placa base de la computadora. Por aquí vemos el ejemplo en donde el disco va conectado a la placa base de la computadora y contiene un sujetador. Sus características es que presenta bajo costo, pero esto a cambio de una velocidad limitada. También tenemos el disco SATA, que también es una interfaz de almacenamiento de datos masivos, pero en este caso almacena datos como discos duros o unidades de estado sólido SSD a la placa base de la computadora. Vemos el ejemplo en donde es similar al anterior, pero esta vez no presenta ningún sujetador, es decir, el disco está conectado a la placa base de la computadora. Sus características es que presenta un conector más delgado, tiene alta velocidad, ya que posee niveles de velocidad desde SATA 1 hasta SATA 4. También tenemos el tipo de disco SCSI, que también es una interfaz que almacena datos masivos como discos duros, unidades ópticas a la placa base de la computadora. Pero entonces, ¿en qué se diferencia este tipo de disco de los anteriores mencionados, ya que presenta el mismo concepto? Pues básicamente en sus características y en cómo luce. Por acá vamos el ejemplo, que presenta esta vez un protector y ya no un sujetador, o inclusive sin el sujetador. Y sus características son que presenta un conector ancho, alto rendimiento y se puede conectar a varios dispositivos. Por último tenemos el disco SSD, que es un tipo de unidad de almacenamiento que utiliza memoria flash y ya no discos giratorios como los discos duros HDD, los anteriores vistos. Por acá vemos el ejemplo. Nos pueden parecer familiares ya que son los más comunes. Como ya lo mencioné, ya no se presenta en disco. Sus características son que ofrecen alta velocidad, ruido silencioso y presentan bajo consumo de energía. Gracias. Buenos días, somos estudiantes de tercero técnico. Soy Daniel Pluna y les voy a hablar sobre la diferencia de un disco HDD y un disco SSD. Un HDD almacena datos en platos giratorios recubiertos por material magnético. Un SSD almacena datos en chips de memorias flash interconectados. La velocidad. La velocidad son más lentos que los SSD, tanto en tiempo en el acceso como en la velocidad de transferencia. Esto se debe a que los platos giratorios y el brazo mecánico necesitan tiempo para moverse. Un SSD son mucho más rápidos que los HDD en todos los aspectos porque no tienen partes móviles. El rendimiento. El rendimiento puede verse afectado por la fragmentación, que es cuando los datos se almacenan en partes diversas del disco. Un SSD no se ve afectado por la fragmentación y ofrece un rendimiento constante. La durabilidad. Los HDD son más propensos debido a sus partes móviles se dañan o se desgasten con el tiempo. Un SSD son más duraderos que los HDD ya que no tienen partes móviles. El ruido y el consumo de energía. El ruido. En los HDD emiten un ruido audible debido a la rotación de los platos y el brazo mecánico. Un SSD son totalmente silenciosos ya que no tienen partes móviles. Un SSD tiene menor consumo de energía
que un disco HDD y es más eficiente y genera menos calor. La aplicación que puede tener un HD es muy buena opción para el almacenamiento de datos a gran escala, como copias de seguridad o archivos multimedia. Soy Maldonado, soy el curso tercero técnico y mi tema es las características de los discos duros. El primer disco duro, el disco duro PATA y EIDE, es la primera generación de discos duros en utilizar el estándar de interfaz de ATA en paralelo. Mediante esta interfaz se conectaban directamente al ordenador. Estas unidades se denominaban IDE, electrónica unidad integrada, y EIDE, electrónica unidad integrada mejorada. 2. Disco duro SATA. Estos dispositivos de almacenamiento sustituían a los discos duros PATA y su única diferencia es que se diferenciaban por el interfaz y tenían el mismo tipo de conexión. Tercero, disco duro SCSI. Las unidades SCSI tenían el mismo tipo de conexión. Se conectaban de manera interna y externa. Estos dispositivos conectados se terminaban hacia el final. Disco duro SSD. Los discos duros SSD no tienen partes móviles y su unidad de almacenamiento es de modo magnetismo. Este tipo de disco duro utilizaba la tecnología de memoria flash, los circuitos integrados y los dispositivos semiconductores para almacenar información de manera permanente. Los discos duros externos. Los discos duros externos son utilizados para almacenar información que no es necesaria mientras el PC sea utilizable. Buenas tardes, somos estudiantes del tercero técnico, mi nombre es Ginger Quiroz y el día de hoy les voy a hablar sobre ventajas y desventajas de los diferentes tipos de disco duro. Ventajas de los discos duros PATA. La ventaja es que son económicos. La desventaja de los discos PATA es que estos ya no se utilizan ni se encuentran en el mercado. Son muy lentos comparados con los discos actuales. Ventajas de los discos duros SATA. La transferencia de datos es mucho mayor que los discos duros PATA gracias a la tecnología de señalización en serie. Cuenta con cables más ligeros, delgados y flexibles, por lo que ocupan menos espacio que las cintas PATA. Solo requieren 250 MB, a diferencia de los PATA que estos utilizaban 5B, por lo que consumen menos energía. La desventaja de los discos SATA es que son más lentos que los nuevos M.2 o la interfaz del PCI Express 3.0. Ventajas de los discos duros SCSI. Son más rápidos, son más confiables, buenos para operaciones 24/7, están con mejor escalabilidad y flexibilidad en los arreglos, están bien adaptados para almacenar y mover grandes cantidades de datos. La desventaja de estos es que es necesaria la instalación de discos en RAID y realizar respaldos de datos para evitar errores o otros inconvenientes. Ventajas y desventajas de los discos duros SSD. Tienen acceso rápido, son menos susceptibles a los golpes, menos tiempo de acceso y latencia, consumo de energía mucho menor. La desventaja de estos discos duros es que su principal inconveniente es por su precio elevado que el resto de opciones. Ventajas de los discos duros externos. Tienen su gran cantidad de tamaño y formatos, pudiendo ser tan pequeño como una memoria USB o una memoria flash. Tiene portabilidad máxima. Los tipos de discos duros externos más pequeños se pueden llevar a cualquier parte. Los más modernos no necesitan fuente de alimentación. La desventaja de estos es que pueden llegar a perderse por su tamaño. Muchas gracias.